Estimados amigos de los colegios de abogados de todo el país, adheridos a la FACA y abogados en general. Continuamos hoy con el ciclo de conferencias, de videoconferencias organizadas por la sección de Derecho Procesal del IDE y por la Comisión de Arbitraje sobre arbitraje, el arbitraje en Argentina, actualidad, presente y futuro del arbitraje. Esta es la tercera conferencia, ya hemos tenido dos anteriormente a cargo de los doctores de Paula sobre los tribunales arbitrales en los colegios de abogados y la experiencia del Tribunal Arbitral del Colegio de San Isidro. Una segunda de la doctora Miguel, que nos habló sobre los proyectos de reforma de arbitraje y en especial del proyecto de ley de arbitraje elaborado por la FACA. Hoy nos visita el doctor José Luis Laquidara, que nos va a hablar sobre el arbitraje de consumo presente y futuro. El doctor Laquidara es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho de la Empresa, año 83, es docente universitario desde el año 78, es árbitro del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de La Plata, es miembro de la Comisión de Arbitraje de la FACA y es titular del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo desde el año 98 hasta fines de 2009. Creo que es una de las personas que conoce con mayor precisión y detenimiento el funcionamiento del sistema de arbitraje de consumo en nuestro país, habiendo dado conferencias tanto en la órbita nacional como internacional, escrito diversos trabajos sobre el tema y actualmente está preparando una tesis sobre el arbitraje de consumo que todos estamos esperando para poder nutrirnos de él. Bueno, con ustedes el doctor Laquidara. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, distinguidos colegas de todo el país. Es realmente un privilegio y cabe agradecer la gentileza que nos ha dado la Federación Argentina de Colegios de Abogados para poder al menos intercambiar ideas por este medio tan universal sobre un tema que de alguna manera a casi ya 16 años y un poco más de su creación y su puesta en funcionamiento en la Argentina, aún hoy todavía genera determinadas inquietudes o ciertos planteos por parte de la sociedad, ya sea de los colegas, de los consumidores y de los empresarios. Yo creo que decir que el arbitraje de consumo en el año 2014 todavía no es conocido en el país es de alguna manera algo como para tomar en cuenta, porque personalmente, después de haber podido transitar por casi todas las provincias del país hablando de estas cosas, que he tenido la suerte y la gracia de poder hacerlo, ya no queda un rincón de la Argentina donde no se haya alguna vez hecho alguna actividad o dicho algo sobre el arbitraje de consumo. Lo que sí nos cabe preguntar como primera medida es ¿por qué no ha tenido, o al menos a criterio muy personal, el resultado esperado como un mecanismo de resolución de conflictos específico de las relaciones de consumo? Y yo creo que debemos ahí liminarmente entender que hay como mínimo dos razones importantes a las cuales me quiero referir muy brevemente. La voy a desarrollar un poquito más adelante, pero una es desde el punto de vista de las políticas públicas y digamos de las decisiones políticas de las autoridades. Entiendo que vamos a ver por qué lo digo seguidamente. Y otro tema que me anticipaba el doctor Méndez, que me parecía muy importante, es que después de haber andado mucho por el país, estoy hablando con colegas de este tema, no cabe solamente atribuir la responsabilidad del no uso de un instrumento como este, que como tal forma parte del arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos, que de alguna manera quienes no lo apoyan o quienes de alguna manera lo han dejado de lado, a veces o
obedece a razones muy de intereses, por un lado, económicos o políticos, o, como en muchos casos podemos llegar a decir, también obedece al desconocimiento de las bondades que tiene el arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos. En cuanto al arbitraje, lo vamos a dejar un poco al costado, ya que de hecho ya los colegas que han conversado antes en este ciclo lo han expresado y seguramente lo van a completar el doctor Méndez en la próxima reunión. Voy a tratar de circunscribirme a los temas de consumo. La idea que la mayoría de los colegas alguna vez conversando me han manifestado sobre las cuestiones del consumo final de bienes y servicios pareciera destinada a ser resuelta en cuanto a los conflictos por un ámbito administrativo. Y si no, siempre quedaría en la instancia de la justicia ordinaria, que con las características propias de los procesos de conocimiento y que todos conocemos, alejarían casi, digamos, inevitablemente de un procedimiento rápido y de poco costo, o de bajo costo, a cualquier pretendiente de una sentencia o de una resolución de su conflicto de consumo. Por lo tanto, creo que es bueno aclarar de que el arbitraje de consumo ha sido concebido particularmente a raíz de lo que dice el artículo 42 de la Constitución Nacional, que en 1994 ha contemplado el derecho del consumidor en su texto, y particularmente en uno de los párrafos donde le genera no una posibilidad sino una obligación a las autoridades específicas para la búsqueda y la puesta en funcionamiento de mecanismos o procedimientos eficaces para la prevención y solución de estos conflictos típicos del consumo final. Cuando hablamos del arbitraje de consumo, lógicamente no lo hacemos excluyente de las otras vías. Está la vía administrativa, que están en todas las leyes, digamos, la ley de defensa del consumidor nacional, como las normas provinciales que de alguna manera contemplan los procesos de materia de defensa del consumidor. Están los procedimientos administrativos, con las características específicas que tienen. Pero también del otro lado tenemos la justicia. Ahora, en el medio aparece esta figura que, insisto, no es nueva. Estamos hablando del arbitraje llevado al campo de consumo. El arbitraje todos sabemos que es anterior a la institución propia del Poder Judicial, por lo tanto no podemos llegar a decir que es un invento de hace pocos años. Sí está funcionando desde el año 1998 en Argentina a raíz de la puesta en funcionamiento por un decreto del Poder Ejecutivo, el 276 de marzo del año 98, y reglamentado por una resolución, un par de resoluciones de lo que era la Secretaría de Industria, Comercio y Minería en aquella época, actual Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Eso en el ámbito nacional está funcionando. Les diría que, para darles un dato no menor, a las 12:50 del día de la fecha ya se habían iniciado 35.945 pedidos de arbitraje. Con lo cual, de alguna manera, se puede llegar a decir, como algún colega lo ha dicho en algún trabajo, que el arbitraje de consumo es el ámbito de arbitraje que más casos han tenido en la historia de la Argentina. Aunque, de alguna manera, se lo subestime, por decirlo de alguna forma, por el hecho de que las cuestiones sometidas al arbitraje, particularmente el consumo, tienen que ver con cuestiones que tienen baja complejidad jurídica o a veces montos mínimos a comparación con lo que estamos acostumbrados a escuchar sobre el arbitraje internacional, el arbitraje comercial, donde las características de los conflictos siempre vienen apoyadas por montos muy importantes en materia económica. Ahora bien, más de 8.800 laudos emitidos al año 2012, con lo cual estaríamos ya, creo que no tengo la información última, pero estaríamos cerca de los 10.000 laudos arbitrales de consumo, demuestran que esto es un mecanismo que, si no se ha masificado, como de alguna manera esperábamos cuando en el año 98 pusimos a funcionar este sistema, puede ser por razones atribuibles tanto a las decisiones políticas públicas como a las actitudes de los colegas que de alguna manera han mirado hacia otro lado al momento de tener que tomar un conflicto del consumo y tratar de dar su apoyo profesional para resolverlo. En cuanto a lo público, me permito recordar que desde el año 98 hasta la actualidad, sin entrar en datos numéricos, las provincias de Mendoza, del Chaco, Formosa, la provincia de
provincia de Córdoba, Santa Fe con proyectos que no han terminado siendo sancionados, Catamarca, Salta, Jujuy y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han legislado el arbitraje de consumo y por tanto tienen sus normas vigentes hoy día disponibles para ser puestas efectivamente en funcionamiento y eventualmente poniendo a funcionar sus sistemas arbitrales de consumo en estas jurisdicciones. Ahí es donde yo apunto a que formalmente las autoridades, tanto de los parlamentos, de la legislatura, como de los poderes ejecutivos provinciales, en algún momento desde el 98 hasta la actualidad han tomado la decisión de cumplir con lo que el mismo artículo 59 de la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, establece en el último párrafo, cuando habla que estos tribunales arbitrales tendrán asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en todas las ciudades capitales de provincia, rigiendo el procedimiento específico del ámbito, del lugar donde funciona el tribunal arbitral. Ahora bien, si desde el año 98 están el sistema nacional y todas estas normas dictadas a posteriori, y desde el año 93, fecha de entrada en vigencia de la Ley de Defensa del Consumidor, modificada por última vez en el año 2008, donde se le agrega este párrafo de que todos los tribunales arbitrales de consumo, todas las capitales de provincia tienen que tener tribunales arbitrales de consumo, y no los tienen funcionando, es la primera de las inquietudes que me planteo como para ver qué razones existen para que esto no esté funcionando en el ámbito, en todo el territorio nacional. Me permito recordar que en un ámbito específico del derecho, digamos, de las cuestiones de comercio interior y de defensa del consumidor, como es el Consejo Federal del Consumidor, COFEDEC se llama, que está compuesto por todas las autoridades provinciales y las nacionales de defensa del consumidor y de comercio. Se ha planteado infinidad de veces este tema acerca de por qué no están funcionando estos tribunales en cada provincia. Y les diré que en muchos de los casos se me ha contestado en alguna oportunidad que hemos hablado de esto, que el problema de recursos o el problema podía llegar a tener que ver con la falta de voluntad del empresariado de adherirse voluntariamente a este sistema, porque de hecho una de las características esenciales de este sistema es la voluntariedad. Pero hemos hecho los estudios en alguna oportunidad necesarios para demostrar que este sistema puede ponerse a funcionar con las mismas estructuras disponibles o con alguna adicional muy menor que tienen todas las autoridades específicas de defensa del consumidor de las distintas provincias. Lo he conversado en muchas oportunidades con las autoridades y de alguna manera hemos dado formas de superar estos escollos que podían llegar a ser estructurales como para poder poner en funcionamiento el sistema. Lógicamente, cabe terminar con este tema diciéndoles que las decisiones no son propias, sino de las autoridades de cada ámbito, que lógicamente son las que determinan qué es lo que avanza, qué es lo que, por decisiones de política que son ajenas a mí, han dejado esto a medio camino. Sí. Una pequeña interrupción para ver si podemos aclarar un poquito el tema para que todos puedan entender bien el emplazamiento del arbitraje de consumo. Por lo que usted nos viene diciendo hasta el momento, el arbitraje de consumo es un supuesto más de arbitraje, es decir, que estamos dentro de lo que es justicia o actividad jurisdiccional. No estamos hablando de justicia estatal, porque el arbitraje no lo es, y tampoco estamos hablando de una justicia administrativa, porque el arbitraje no lo es, y tampoco lo es cuando transita por materia de consumo. Es un perjuicio de la relación que existe entre las autoridades administrativas en lo que hace al manejo del derecho del consumidor. Lo atinente al arbitraje de consumo y el funcionamiento del arbitraje de consumo se mantienen bajo las mismas reglas de todo arbitraje. Es decir, que no es judicial y tampoco es estatal. Es un sistema de heterocomposición privado que emite una decisión vinculante como en todos los arbitrajes, ¿no? ¿Es así? Así es, inclusive en el caso del arbitraje de consumo, si bien tendría las características de una justicia distinta a la estatal, está gerenciada por las normas que lo crean en las distintas provincias y por las normas de
consumidor, institucionalmente, en este caso, por las autoridades de defensa del consumidor. Digamos, no es ajeno inclusive al ámbito público, donde de alguna manera resuelve con el mismo carácter, porque es un tema que no es menor. La resolución de un arbitraje de consumo es vinculante y causa ejecutoria, es definitiva, de alguna manera es inapelable, es gratuito, es absolutamente simple y transparente en la medida que por el procedimiento adoptados en todas las provincias y en la nación, cada parte puede elegir un árbitro, tienen un plazo inigualable con relación a cualquier otro proceso en cuanto a la extensión de cada caso. La normativa nacional limita a 120 días como máximo para el proceso arbitral completo, es decir, con laudo incluido. De alguna manera, hay muchas bondades que se pueden dar. La gratuidad es otro tema importante, para más allá de que existe actualmente la gratuidad de las acciones judiciales a partir de la última reforma de la Ley de Defensa del Consumidor. Yo creo que esto es una novedad en comparación con lo otro del arbitraje del consumo, que desde siempre fue gratuito. Pero digamos, esto, como bien dice usted, esto es una vía más del arbitraje, dentro del género, de la especie del arbitraje de consumo, cumple con las mismas pautas y con todas las garantías que requiere un proceso jurisdiccional, y por lo tanto ahí viene la otra cuestión, que es lo que yo decía al comienzo acerca de por qué los colegas no hemos en general tomado esto como alternativa a la hora de aconsejar a nuestras clientes de opiniones jurídicas o nuestros servicios acerca de las posibilidades que esto nos podría llegar a dar, cuando en definitiva, y en esto me hago cargo de ser esta una opinión muy personal, alguna teoría que hemos tenido en alguna época, que ya tenemos algunos cuantos años de profesión, acerca de que los procesos largos y llevados en el tiempo más adelante y con más recursos o más pasos procesales se iban a traducir necesariamente en una mejor remuneración para profesionales desde el punto de vista de los honorarios. Yo creo que las cuestiones han ido cambiando de tal suerte que tanto los clientes como los profesionales creo que necesitamos resolver las cuestiones de la forma más rápida posible, con la pérdida menor de recursos y de tiempo. Y el arbitraje de consumo es una muestra cabal de que el profesional, tanto como el cliente, se pueden llegar a sentir muy satisfechos, tanto teniendo terminado el conflicto rápido como teniendo expedita la posibilidad de la percepción de los honorarios. Aclaro que este mecanismo del arbitraje de consumo no tiene específicamente el tema costas incluido como una cuestión, digamos, expresa. Todas las costas son en el orden causado, pero finalmente cualquiera nos preguntaríamos: ¿y qué pasa si uno defiende la parte más débil, la más vulnerable, al consumidor? Bueno, resulta que eso también hay que tenerlo en cuenta en cuanto al desarrollo profesional habitual, usual, de todos los días que llevamos a cabo en los tribunales. No siempre tenemos de nuestra parte a quien nos pueda llegar a responder en cualquier momento por nuestros honorarios. Creo que la problemática del consumo en sí misma, por el hecho de que sean cuestiones llamadas de menor cuantía a veces, que no son tantas. Nosotros hemos tenido ejemplos en otras épocas de cuestiones a resolver por un tribunal arbitral relacionadas con una propiedad inmueble, con lo cual no se presume que en ningún momento que ella iba a tener un monto mínimo, sino que eran sumas importantes. Pero la confianza que se había puesto en el arbitraje de consumo fue tal que las partes accedieron voluntariamente y han aceptado de buena gana la resolución en el caso que se dio. Perdón, sí, con respecto a este tema, entonces, con respecto a las cuestiones o causas que pueden ser llevadas a conocimiento y hablo de conocimiento porque, bueno, el arbitraje, el juicio arbitral es un juicio de conocimiento, por eso se puede llegar al dictado de una resolución o laudo equiparada a una sentencia que hace cosa juzgada material, para lo cual obviamente se requiere un previo y necesario proceso de conocimiento para poder después resolver y fallar ese conflicto entre las partes. ¿Qué tipo de cuestiones se pueden ser llevadas
al arbitraje de consumo. En principio pareciera, bueno, sabemos todas las relacionadas, vinculadas con la relación de consumo, pero ¿hay algún monto máximo o mínimo con respecto a estas cuestiones que pueden ser llevadas? No, mire, doctor, en la experiencia que hemos tenido en el arbitraje nacional, el arbitraje de consumo nacional, que generalmente se toman como anécdota, porque hemos llegado a resolver cuestiones en alguna época ya pretéritas de 22 centavos, 3,80. Y uno dice, ¿cómo llevar una cuestión a la justicia? Bueno, el problema era, si uno lo analiza, esto da pie para poder llegar a acelerar sin lugar a duda, de que si vamos a considerar solamente las cuestiones, los derechos desde el punto de vista de la magnitud económica que representan para darles respuesta o no a las pretensiones de cada una de las partes, estamos empezando a clasificar los derechos entre primera o segunda categoría o tercera o cuarta. Nosotros hemos estado muy, digamos, gratificados por el hecho de tener que intervenir, no particularmente, sino los árbitros que han intervenido, o un árbitro que ha intervenido en ese caso, porque le ha dado a una persona, a un consumidor que tenía un conflicto con un proveedor, les digo en este caso particular de los pocos centavos, que era una cuestión de un boleto de colectivo, de un boleto de micro que no le habían dado un vuelto a una persona que se sintió ofendida porque además la trataron mal, y fue a los tribunales de consumo y parecerá risueño, pero la persona interesada en aquella época, ya por el año 99, planteó de que había gastado más dinero en venir a los tribunales y seguirse que lo que le representaba, lo que le iban a dar eventualmente, que era la diferencia mínima de lo que había pagado en la máquina expendedora del boleto y el vuelto que le tenían que dar. Pero era una cuestión de principios, y yo creo que a eso apuntamos cuando hablamos de que las cuestiones no tienen por qué ser medidas de acuerdo solamente a la cuantificación económica, porque como les dije recién, hemos resuelto el problema de $45.000, $50.000 con el sistema en aquel momento de un departamento que era acá en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual el arbitraje de consumo era tan hábil como para resolver cuestiones de casi exiguos montos como de montos importantes. Que no hay límites, ni más, ni mínimas, ni más. Quiere decir que entonces a través del arbitraje de consumo podemos encontrar un canal adecuado, y obviamente pienso que hasta ahora inaprovechado, mediante el que podemos hacer transitar todas aquellas pequeñas causas, las famosas pequeñas causas que los tribunales de pequeñas causas que pusieron en funcionamiento Brasil en el año 94 para abastecer de justicia a todas aquellas cuestiones que no tienen una complejidad o una importancia económica que justifique tal vez poner en marcha el movimiento de la maquinaria judicial, encuentran a través del arbitraje de consumo un mecanismo tal vez idóneo o digamos inmejorable para poder encontrar una solución. Sí, me parece bien, doctor. Yo creo que hay algo que también abunda un poco más de lo que estamos hablando, porque particularmente tenemos más reciente la incorporación en varias provincias de la Argentina del arbitraje, pero ya dedicado específicamente a las relaciones de consumo turístico. Es decir, la problemática del consumo turístico tiene características que hacen más difícil aún la obtención de pronunciamientos en tiempo y forma, cuando el consumidor turista, además de tener esa asimetría de posibilidades, esa vulnerabilidad mayor respecto al proveedor, tiene otro agravante, que es que los servicios turísticos en la gran mayoría de los casos se brindan fuera del domicilio de residencia habitual del consumidor. A raíz de eso, y luego de relevamientos importantes que se hicieron durante mucho tiempo entre las autoridades de turismo y de comercio o de defensa del consumidor, buscando una vuelta para darle solución a los turistas con problemas en los lugares de destino del turístico, se concibió lo que es el sistema arbitral de consumo turístico a raíz de una experiencia muy novedosa en la Argentina, que fue de un acuerdo de las autoridades del Ministerio de Turismo, Secretaría de Turismo de la Nación y de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, a los fines de asistir a los
consumidores turistas y con la participación muy concreta y muy activa de los distintos rubros de la actividad de la industria del turismo. Fue así que a partir del año 2009 empezamos a transitar con este proceso de puesta en funcionamiento en distintos destinos turísticos de lo que es el arbitraje de consumo turístico, que para darles una idea, a diferencia de lo que estaban acostumbrados los turistas antes, que era dejar denuncias puestas en una autoridad local de consumo o de turismo y retirarse o volver a sus domicilios habituales, la idea de este mecanismo de arbitraje de consumo turístico es darle una solución durante la estadía al turista afectado por algún incumplimiento supuestamente de alguna prestación turística. Fíjense que hablábamos del arbitraje de consumo común con un proceso con todas las garantías que insumía como máximo 120 días. El arbitraje de consumo turístico que se ha implementado en las ciudades de Mar del Plata, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Mendoza, Chubut, Puerto Madryn y Bariloche. Estas son las jurisdicciones que se han brindado para hacerlo, algunas con mayor avance y otras todavía en proceso de funcionamiento, de puesta en funcionamiento. Han adoptado en todas en su totalidad un protocolo de procedimiento que se implementó para que fueran aceptados por las jurisdicciones que ponían en funcionamiento esta metodología de resolución de conflictos y para evitar diferencias importantes a la hora de concebir cada tribunal arbitral de consumo turístico en cada jurisdicción. Han adoptado ese mecanismo, ese proceso, voluntariamente lo aceptan las partes cuando someten al arbitraje de consumo turístico, que como dato ilustrativo tiene una duración máxima de 72 horas corridas. Es decir, el consumidor turista que tiene un problema con un proveedor de servicios turísticos específicamente, que son los de hotelería, gastronomía, pueden ser agencias de viaje, pueden ser también cuestiones que tengan que ver con la ejecución, con los servicios turísticos específicos. No se toma en cuenta tanto la persona en sí, en su calidad, si es o no turista, sino el servicio que ha generado el conflicto que tiene que ser resuelto. Imagínense ustedes que por casualidad vayan a 4 o 5 días a un lugar, no les digo que tengan que estar demasiado tiempo, sino que 72 horas tienen que tener desde el comienzo de la presentación que hagan en la oficina donde funciona el tribunal de consumo turístico hasta la finalización del conflicto, no más de 72 horas por día, con los mismos efectos que estábamos hablando del arbitraje de consumo turístico, del arbitraje de consumo común. Con lo cual, esto que además ha sido aceptado de buena gana por muchas provincias, ha sido acompañado desde el comienzo por el sector empresario, de las distintas cámaras empresariales. Y para ello creo que de alguna manera, sobre todo porque han tomado el tema de la calidad de los servicios como una de las variables elementales a tener en cuenta a los fines de que el crecimiento de la actividad y el desarrollo sean de alguna manera acorde a las pretensiones de los consumidores. Tengo un dato muy importante acá que creo que demuestra la importancia que tiene la actividad en el país como para darle al menos una respuesta al conflicto del turismo. Forma parte, de acuerdo a un dato del 2008 dado por la Universidad Nacional de Lanús, del 7.6% del Producto Interno Bruto del país. Han ingresado en el año 2013 a la República Argentina desde Ezeiza y Aeroparque 2.385.000 monedas turistas. Ha habido una inversión de 2.631 millones y medio de dólares en materia turística. Si uno analiza cada una de esas pequeñas o que no son tan importantes o relevantes sumas involucradas en cada contrato de turismo, podríamos llegar a decir que poner todo en funcionamiento para una cuestión menor sería ocioso. Yo creo que cuidar esta actividad le ha representado al país prestigio como sumas importantes de ingresos y de divisas, con lo cual me parece que es un avance más hacia la búsqueda de soluciones en materia de conflictos específicos de turismo. Doctor Laquidara, tratando de ser prácticos y para que los colegas quienes escuchan esta charla
puedan sacar alguna conclusión o resultado concreto con respecto a la utilidad y la posibilidad del arbitraje de consumo. En primer lugar, ¿cómo accede cualquier interesado o cualquier letrado al arbitraje de consumo cuando tiene un conflicto determinado?